Bien, la hemostasia es un proceso constituido por mecanismos biológicos correspondientes, destinados al mantenimiento del sistema o del flujo sanguíneo dentro del sistema vascular, lo que involucra en la interacción de los vasos sanguíneos con las plaquetas y los factores de coagulación. Existen dos fases, la fase primaria y la secundaria. En la fase primaria encontramos que las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan para constituir un tapón hemostático plaquetal. Mientras que en la hemostasia secundaria o coagulación de la sangre encontramos una activación de múltiples proteínas de plasma que producen la formación de un coágulo de fibrina y este impide la salida de sangre al exterior. La finalidad de la hemostasia o en el proceso es prevenir una extravasación sanguínea espontánea, evitar una hemorragia excesiva a nivel de los vasos sanguíneos lesionados y mantener una fluidez en la sangre circulante. Al producirse una lesión vascular, el vaso afectado se contrae transitoriamente disminuyendo el paso de sangre. A continuación, las plaquetas circulantes se adhieren rápidamente a la colágena del tejido subendotelial, que se ha exteriorizado como consecuencia de la lesión, y liberan adenosín difosfato, el cual facilita la agregación de las mismas y la formación de un trombo plaquetario. Todo esto es la función plaquetaria. El trombo plaquetario detiene momentáneamente la hemorragia, mientras es reforzado primero y sustituido después por la formación de fibrinas, proceso llamado coagulación sanguínea. Finalmente, se inicia la cicatrización de la herida al mismo tiempo que la fibrina es dirigida por un sistema enzimático, el proceso de fibrinólisis. Hablemos ahora de los cuidados requeridos en las pruebas de hemostasia. Empezamos por la recolección de la muestra del paciente. Aquí la mayor parte de los procedimientos del laboratorio de hemostasia requieren plasma proveniente de una muestra de sangre completa o entera recolectada por venopunción y mezclada con una solución anticoagulante, citrato de sodio. Por tanto, se debe cumplir en forma estricta los protocolos de recolección, transporte y manejo de la muestra. En el manejo del paciente no se necesita estar en ayuna ni ninguna preparación especial antes de la recolección de la muestra. Sin embargo, si se sospecha que el paciente posee algún trastorno de coagulación, se debe controlar el sitio de la venopunción por varios minutos y aplicar un vendaje de compresión antes de despedir al paciente. En los tubos de recolección para la muestra, encontramos que en su mayoría se recolectan en tubos estériles para sangre con tapón azul, que contienen un volumen de anticoagulante citrato de sodio al 3,2%. Son tubos de plástico y si se utilizan tubos de vidrio, en su superficie interna se debe recubrir con silicona. La muestra debe tomarse primero o inmediato después de un tubo sin aditivo. El tubo para hemostasia no debe recolectarse luego de tubos que contengan heparina, ecta o algún material que estimule la coagulación. Las muestras coaguladas no sirven para las pruebas de hemostasia, aun si el coágulo es pequeño. Unos pocos segundos después de la toma de muestra, se debe invertir con suavidad al menos 4 veces para poder mezclar la sangre y el anticoagulante. Así evitamos la formación de un coágulo. La agitación excesiva de la muestra o causa una hemólisis, por tanto los resultados no son confiables y se debe repetir la prueba. El exceso de la manipulación de la aguja también puede estimular la liberación del factor tisular, que es proveniente de la piel y del tejido cognitivo. Por tanto, activa los factores de coagulación. Las muestras lipémicas o ictéricas pueden brindar resultados erróneos si las muestras son turbias o con mucho color. El personal de laboratorio también debe emplear un mecanismo alternativo para la muestra. Hablemos de la recolección de la muestra a partir de catéteres permanentes. Antes de recolectar la sangre para pruebas de hemostasia, el catéter debe ser lavado con 5 mililitros de solución fisiológica y se descartan los 5 mililitros de sangre correspondientes. Luego se toma con una jeringa la muestra y se agrega un tubo con aditivo o anticoagulante de citrato de sodio. Gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la estabilidad y conservación de la muestra, no sin antes resaltar que el tubo de muestra a utilizar para este tipo de pruebas es el que contiene el anticoagulante citrato de sodio en una concentración del 3,2%. Por supuesto, respetando la proporción anticoagulante muestra para así evitar falsos resultados.
La estabilidad de la muestra va a depender del tipo de prueba a realizar. Si hablamos del tiempo de protombina, se debe conservar a una temperatura ambiente que vaya de 15 a 25 grados centígrados y su duración va a ser hasta de 24 horas para su utilización. Si hablamos de las pruebas del tiempo de tromboplastina parcial activado o de la determinación de los factores de coagulación, este tiempo disminuye considerablemente a tan solo 4 horas si se conserva a temperatura ambiente o bien a una temperatura de 4 a 8 grados según sea el caso. Cabe destacar que para este tipo de pruebas, los pacientes que presenten tratamiento de heparina no fraccionada, este tiempo para su procesamiento debe reducirse a tan solo 1 hora, ya que se conoce que la heparina es un acelerador de la coagulación. Pero, sin embargo, todas las pruebas de coagulación, si se puede, deben procesarse en el menor tiempo posible, centrifugándose a 1500 fuerzas G por 15 minutos para así separar el plasma de los elementos formes. Si no se puede procesar en este lapso de tiempo, se debe entonces ciertas recomendaciones para prolongar su utilidad. Si se conserva a menos 20 grados centígrados, puede durar hasta 2 semanas. Si se conserva a menos 70 grados centígrados, puede durar hasta 8 meses. No sin antes destacar que al momento de su utilización se debe descongelar a 37 grados centígrados y se debe procesar en un tiempo no mayor a 1 hora. Si lo supera, se debe refrigerar en una temperatura de 2 a 4 grados centígrados, pero no superar las 2 horas después de su descongelamiento. Es importante resaltar la conservación y uso de los reactivos. Tanto los reactivos como el plasma citratado se deben preincubar a 37 grados centígrados para su uso. Los reactivos van a variar según el tipo de prueba a realizar. Normalmente ellos vienen en su aspecto liofilizado y por ende se deben reconstruir con agua desionizada o destilada. Los reactivos, según el tipo de prueba, tenemos un ejemplo que puede ser el que se utiliza para el tiempo de protombina, que es el reactivo de tromboplastina, además de cloruro de calcio, por supuesto el plasma control y el plasma citratado del paciente. Si hablamos del tiempo de tromboplastina parcial activado, se utiliza también el cloruro de calcio, pero a su vez el reactivo varía. Va a ser el reactivo de tromboplastina parcial compuesto por fosfolípidos del cerebro de conejo, un amortiguador y un activador. Por supuesto, para estas pruebas se requiere de controles. Puede ser el control de plasma comercial que viene con el reactivo de la casa comercial y en su forma liofilizada, o también los que se puedan elaborar en el laboratorio clínico, como es el pool de plasma. Todos estos controles pueden presentarse de forma fresca, congelado o liofilizado, pero va a variar en su tiempo de utilidad. Por supuesto, el control fresco debe utilizarse de inmediato. El control que se encuentre congelado pues puede conservarse de 3 a 4 meses y el liofilizado puede durar hasta 1 año, por lo que es el más utilizado. Es importante resaltar que no se puede utilizar las muestras de pacientes para el pool de plasma elaborado en el laboratorio, que sea como por ejemplo mujeres embarazadas, personas con daño hepático, neonatos o personas en alcoholismo, debido a que sus tiempos de coagulación se encuentran aumentados. Con respecto a los materiales a utilizar para este tipo de pruebas, tenemos a las micropipetas automáticas, a los tubos de ensayo de plástico o siliconados y por supuesto el baño María a 37 grados centígrados y un cronómetro que permita establecer el punto final de coagulación. ¿Por qué menciono el material de plástico? Ya que se recomienda su utilización debido a que el vidrio puede activar el proceso de coagulación, por lo que no es recomendado. Es importante también entender que este tipo de pruebas ya se encuentran de forma automatizada. Los equipos a utilizar puede ser el coagulómetro, que es un equipo que permite determinar la formación del coágulo de fibrina y en ese momento detiene el tiempo para saber el tiempo de coagulación. Según sea la prueba requerida, pues se va a agregar la sustancia reactivo necesario a la muestra del paciente. Este equipo puede basarse en diferentes métodos, pero uno de ellos puede ser el turbidimétrico. También se encuentra el equipo PFA100. Este es un equipo que permite realizar una prueba especializada que es la gregometría plaquetaria, o también llamada tiempo de sangría, pero esto se realiza de forma in vitro y por ende presenta una cápsula o cartucho en donde se agrega la sangre tratada del paciente y se espera a que se efectúe el procedimiento de la prueba. Finalmente, vamos a conocer las causas de error de este tipo de pruebas.
por lo menos mujeres que tengan consumo de anticonceptivos orales, las pruebas como el fibrinógeno, tiempo de coagulación van a tener un resultado aumentado significativamente. También ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo, ejercicio intenso o medicamentos como la aspirina pueden afectar los tiempos de coagulación. Personas con porcentaje de hematocrito mayor al 55% se debe hacer un reajuste en la proporción anticoagulante muestra debido a que puede dar una falsa prolongación del tiempo de coagulación. También cabe destacar que cualquier alteración, bien sea del pH, temperatura, de la misma técnica o cualquier aspecto de la prueba de los tiempos de coagulación va a afectar en los resultados, por lo que pueden ser invalidados. Esto es todo, muchas gracias.